Salve María la audiencia, bienvenidos a este programa católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Jesús nos advierte sobre el escándalo en esta semana, especialmente cuando viene de autoridades elevadas. Hoy vamos a aprender cómo discernir las buenas y malas amistades, los beneficios de la buena conciencia y vamos a aprender y entender mejor lo que nos falta para vencer vicios y defectos. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 124 de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast comentamos el Evangelio de esta semana. Cómo conseguir fuerzas para vencer vicios y defectos. Y en la sección espiritualidad, cómo aprovechar el buen ejemplo y hasta el escándalo. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos entonces al programa número 124 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Es el programa número 104 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos también para saludar a nuestra audiencia en Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, a las 24 horas bajo la protección de María, y también las audiencias en las redes sociales, en WhatsApp, en YouTube y en todas partes donde los heraldos ejercen su apostolado y donde este programa también se difunde. Bueno, en el día de hoy nos acompañan el doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. También estamos con el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio, quien es catequista y misionero en El Salvador. Y el tema de hoy es un tema realmente apasionante, porque nos va a hablar muchísimo y muy profundamente sobre la conciencia. Pero antes vamos a aplicar todo esto al Evangelio. Entonces vamos a leer el Evangelio primero y entonces sí, vamos a nuestros panelistas y vamos realmente a abordar estos temas que son absolutamente necesarios para mantener nuestra vida espiritual optimizada y al mismo tiempo viva, que es lo más importante que podemos hacer en estos días. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús replicó: No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua, porque sois del Mesías, no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtala. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de escándalo para ti, córtalo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que corroe no muere y el fuego no se extingue. Entonces, esto puesto, hemos visto el Evangelio y vamos, claro, son tantos los aspectos que Monseñor John Cla nos llama para considerar y que realmente, como decimos siempre, o sea, le aconsejamos a la audiencia que consiga el libro directamente porque esto es extensísimo, es lindísimo, pero vamos a agarrar esa primera parte como anunciamos al comienzo y es, entonces, ¿cómo hacemos para conseguir fuerzas para vencer el vicio? ¿Qué tal?
una temática muy, pero muy central para la audiencia, para nosotros mismos, para cualquiera que nos escuche. Y de hecho, es un tema, eh, tal como usted dice, hermano Gustavo, vital para nuestra vida espiritual, vital para nuestra santidad, vital para cualquier católico, porque todos en determinado momento tenemos nuestros deslices, tenemos nuestras caídas, nuestras recaídas, y tal como Monseñor Juan nos lo explica acá, cuando una persona cede en algún punto, como que ya el alma queda con cierta debilidad, con cierta flaqueza, con cierta tendencia a caer en el mismo punto. Y si el demonio ya sabe que nos agarra por ahí, nos agarró una vez, va a intentar agarrarnos una segunda vez. O si ya vio que nos agarró 10 veces en el mismo punto. Y nosotros como que no vemos bien cómo colocarnos de pie a manera de una persona que está aprendiendo, qué sé yo, a esquiar sobre el agua o está aprendiendo a andar en bicicleta. eh, Llegará un momento en que la persona o coloca medios muy concretos, muy serios, y es firme con sí misma, o esa persona no va a conseguir salir de ese charco en el que se metió muchas veces o por debilidad o por culpa propia, mismo por malicia. Y de las cosas que más nos aconseja aquí Monseñor Juan en su libro es la huida de las ocasiones próximas de pecado. Es decir, hace parte del buen batallador conocerse a sí mismo. Hace parte de la vida espiritual el uno conocer cuáles son sus fragilidades. Pero una vez que se identificaron bien cuáles son, es necesario entonces tomar las medidas. Yo sé que flaqueo, vamos a decir, una persona que tiene tendencia, debilidad con el alcohol, por decir algo. Perdón. Esta persona sabe que no puede pasar delante de una venta de bebidas alcohólicas porque ya va a sentir una fuerte tentación para entrar y desviarse como ha sucedido en otras ocasiones. Su obligación moral en ese momento es conseguir otra calle, buscar otro camino, sea lo que sea, pero evitar aquellas cosas que le puedan llevar a ofender a Dios. Como primer punto, la huida de las ocasiones próximas de pecado. Esa ocasión puede ser un lugar, puede ser un libro, puede ser un aparato, puede ser, ¿por qué no?, una persona. Cada uno conoce cuáles son las circunstancias que le llevan a pecar. Y es eso justamente en el que nosotros debemos, si realmente queremos salir de algún vicio, de alguna mala acción que se repite, ver con toda sinceridad, con toda franqueza, identificar cuáles son las cosas que me apartan de Dios y pedir a Dios la fuerza para yo apartarme de ellas. Porque sabemos que ninguna batalla de vida espiritual se vence sin la ayuda de la gracia, por tanto sin la ayuda de la oración. Doctor Saúl, hay una cosa también que me gustaría llamar la atención, es porque el hermano Gerardo hablaba sobre personas y muchas veces pasa que nosotros tenemos buenas amistades, que son las que nos llevan hacia Dios, que las que nos ayudan en definitiva a ser mejores cada día, y también tenemos amistades que no son buenas. ¿Por qué? Porque no nos ayudan ni a practicar la virtud, ni a tomar las partes mejores que tenemos y desarrollarlas. Pero alguien podría decir, bueno, pero ¿no sería falta de caridad entonces yo dejar de tratar a esas personas? Entonces, ¿cómo se armoniza esa dicotomía, por así decir, que hay? Yo creo que en la línea de lo que hablaba el hermano Gerardo, el huir de las ocasiones próximas de pecado, que pueden ser personas también, es un reconocimiento de nuestra debilidad, ¿no? Si alguien tiene que hacer apostolado en una ocasión próxima de pecado, pues el deber atrae la gracia de Estado, la gracia de Dios para cumplir ese deber, pero si es por deber. Si no es por deber, pues lo que decía don Gerardo, nos conocemos, sabemos nuestras debilidades y lo mejor es huir, o sea, no tentar a Dios, no tentar a Dios, ¿no? Es más, tengo entendido, me corrigen, que la doctrina católica dice que el colocarse voluntariamente en ocasión de próxima de pecado ya es pecado, ¿no? Pero pues me parece fundamental resaltar el aspecto de la gracia, porque uno hace buenos propósitos y no los cumple, porque uno cae y recae y siente el hastío del pecado y a pesar de eso vuelve a recaer. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y más estas nuevas generaciones educadas en la ley del placer, en la ley del gusto, en la ley del no esfuerzo. Entonces, casi que se puede decir que no tenemos otro recurso, sino es la gracia.
la gracia, que es la ayuda divina para cumplir los mandamientos, pero que nos llega a través de la mediación universal de nuestro Señor, nos llega la bondad de nuestro Señor, nos llega con la oración, nos llega con los sacramentos, nos llega, tenemos que abrir el corazón a la gracia, pero claro, sabernos débiles, quien se sabe débil no se expone al pecado. Ahora, yo recomendaría también de pronto un tip natural psicológico, y es ¿cuál? El pecado, el momento de la tentación atrae, hace recordar los falsos deleites y placeres, pero después de cometido el pecado se nos muestra en su hastío, en su aburrimiento, en esa sensación a veces de suciedad que uno mismo tiene con su pecado. Entonces, el demonio de la tentación busca ocultar esa sensación. Nosotros tenemos que hacer lo contrario del demonio. Oiga, recuerde que el pecado que a veces tanto lo atrae no es la suma felicidad que le plantea el demonio. No, 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 no. Y lo contrario también es cierto, ¿no? Oiga, qué bonito es estar en paz con Dios. Qué bonito es tener un corazón puro para admirar un atardecer, para admirar un paisaje, ¿cierto? Bueno, esos son los efectos psicológicos buenos de la virtud y los efectos psicológicos malos del vicio. Recuerde eso. Para el momento de la tentación de decir al demonio, no, no me engañe, usted ya me ha engañado muchas veces, no me engañe más, usted es un mentiroso, ¿no? Y en ese momento pedirle la gracia para resistir los falsos deleites que plantea el demonio y la tentación. ¿Sabes, doctor Saúl? Justo al respecto de eso que usted está comentando, daba Monseñor Tihamer Todd un consejo a los jóvenes, justamente en su libro, Un joven de carácter, y él decía, nunca hagas nada de lo cual te debas arrepentir dentro de 5 minutos. Es La decir, regla, regla de oro, ¿eh? una regla de oro, lindísima, sencilla, uno dice, tan fácil, digamos, de memorizar o cualquiera, pero es tan valioso uno pensar, bueno, dentro de 5 minutos yo voy a estar llorando por esto que estoy haciendo. Es decir, voy a estar nuevamente con ese peso de Don Gerardo, conciencia, con ese... y Ujú. no es llorar solamente, disculpe, voy a decir una cosa que es inmunda, pero es desde la psicología. Yo voy a llorar no solo porque quebranteo una ley divina, entonces, ay, Dios mío, que te ofendí, no. Es porque el pecado no trae felicidad, el pecado no trae felicidad, trae infelicidad. Entonces también voy a estar arrepentido, no solo porque ofendí a Dios nuestro Señor, sino porque es mentira. Es una regla de oro, espectacular. Exactamente. Y, en fin, decía eso. Y a la par de eso también tenía recuerdo hace poco, estudiando un poquito ahí los mandamientos con los niños, eh, otro de los aspectos que también ayuda muchísimo a la práctica de la virtud, digamos, y a salir de vicios, decía, dos son los principales motores que nos llevan al cumplimiento de los mandamientos. Uno es el amor a Dios, pero sabemos que en ciertas ocasiones el mismo amor a Dios nos va a fallar, nos va a faltar, en fin, tenemos nuestras miserias. En ese tipo de casos, también tenemos el temor del castigo. El temor del castigo es sumamente útil para nosotros también poder salir de este tipo de atascos espirituales que tenemos. El meditar un poco sobre los castigos eternos del infierno hace bien pensar en eso. Y es algo sobre lo que poco se medita realmente, porque da miedo. Pero hace un bien enorme el pensar que el castigo que yo voy a recibir por ese único pecado al cual me estoy entregando, un placer pasajero, como usted decía, de cuestión de minutos, una fruición, en fin, que en cuestión de 5 minutos, como decíamos, señor Tijamertot, ya me estoy arrepintiendo también, eh, va a tener como premio, entre comillas, un castigo que no acaba más, unas llamas eternas que nada extingue, que ningún agua mitiga, que ningún pedido de perdón, porque pues en ese momento ya el alma está empedernida en su pecado y no es capaz de pedir perdón, es imposible salir de ese eterno tormento. Entonces yo también ponerme a pensar, ¿vale la pena por esta acción yo colocar en riesgo mi salvación eterna? Porque yo no sé en qué momento me viene la muerte, en serio. Tenemos la esperanza de llegar a vivir hasta los 60 años, 70 años, 80 años, 90, qué sé yo, pero no tengo certeza de que saliendo de esta grabación tengo un accidente de carro y listo, ahí llegó. Y Es decir, que, eso también y hace que el una gran... mundo y el demonio, don Gustavo, nos ha negado, entre muchas otras, la degustación de esa felicidad magnífica que se consigue en medio del dolor y del sufrimiento. Ejemplo, hay dos personas.
en un domingo o un sábado en la mañana, acostadas en su cama. Tiene dos opciones. Puede salir hoy en estas épocas del culto del cuerpo, hacer ejercicio y regresar 2 horas después cansado, ¿no? O puede quedarse en la cama viendo televisión. La ley del placer le dice que ese en televisión con unos snacks ni siquiera se cambie de ropa. La ley del esfuerzo le dice, oiga, no, salga a hacer ejercicio, usted hace ejercicio en un Central Park cualquiera, va viendo pajaritos, etcétera, pero claro, tiene que hacer ejercicio y tiene que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo se llama dolor. A las 2 horas, ¿quién es más feliz? El que salió haciendo ejercicio, que cumplió con ese requisito, que cumplió con esa labor y que llega un poco cansado, pero imagínese que contempló en medio del camino y que tiene la conciencia que cumplió un deber y que eso le va a hacer bien al cuerpo, etcétera, o el que se quedó tirado viendo televisión. Imagínese eso aplicado a todos los aspectos. Ahí uno va entendiendo lo que decía el doctor Primo Correa Oliveira. La gloria y la felicidad nacen del dolor, un dolor bien aceptado, un dolor para el que muchas veces uno no tiene fuerzas y para eso está el recurso a la gracia. Pero después de enfrentar los sacrificios, de enfrentar los sufrimientos, pidiendo la gracia, los hilos de Nuestra Señora, ¡ah! ¡Qué felicidad! Inclusive meramente natural, que no hay cosa que más se deguste que aquella que se consiguió con esfuerzo y con sacrificio. Si usted consiguió algo en sacrificio, qué tedio, qué aburrimiento, qué hastío, qué cosa inmunda. Ese es el vicio, ese es el pecado. No da felicidad, ni siquiera naturalmente hablando. Hay también una falsa opción que se nos presenta, sobre todo en la civilización contemporánea, por así decir, ¿no? Y es la felicidad de un lado y el placer del otro. Y aparentemente placer y felicidad serían la misma cosa y son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque uno puede tener un placer y no ser feliz. ¿M? Uno puede, ¿no? Justamente ser feliz y no tener placer, ¿no? Y esas son cosas que son, ¿no? No están exactamente conectadas. Ahora, una cosa que nos parece también muy útil y está muy en boga, aquí por ejemplo en Norteamérica se trata mucho de eso, ¿no? Y es el tema de las amistades. Entonces, claro, mucha gente, inclusive viene de zonas, de áreas, ¿no? Que no son así, por así decir, tan relacionadas con la virtud, relacionadas con la práctica de la moral católica y compañía, pero que se dedican mera y exclusivamente a las virtudes humanas. Pero aconsejan mucho, dice, bueno, si usted quiere crecer de alguna manera, en alguna virtud, necesita rodearse de personas que practiquen esa virtud, ¿no? Pueden ser, digo, no, virtudes humanas, ¿no? Sin entrar en el tema tan fundamental de la gracia que de aquí a poco vamos a hablar. Pero entonces, claro, ¿no? Uno a veces se pregunta y dice, bueno, ¿no sería entonces interesante hacer un inventario de las amistades que tenemos? Porque es fácil, ¿no? Descubrir una mala amistad cuando nos van a invitar a robar un banco, nos van a invitar a, ¿no? a romper una vidriera. Bueno, ahí ya se sabe que es una mala amistad. Pero muchas veces está la mala amistad que simplemente no nos ayuda a practicar la virtud. Ahora, cuando es una persona, bueno, sería más fácil. Pero ¿y si cuando pasamos ese inventario nos damos cuenta que estamos rodeados de 5, 6, 7, 10 personas que son de nuestro núcleo y que permanentemente nos están llevando hacia afuera de la virtud? Entonces, quería preguntarles, ¿cómo hacemos para seleccionar mejor nuestras amistades? ¿Y cómo hacemos para saber rodearnos de aquellas personas que nos van a ayudar? Es una pregunta bien compleja, porque a veces, como usted bien dice, hermano Gustavo, en fin, las amistades uno las escoge, pero a veces las personas que nos rodean pueden ser también parientes, y esos uno no los escoge, es decir, nací en esta familia y bueno, veo que de repente uno que otro se desvía y que incluso puede tener una fuerte influencia sobre mí, y en fin, veo que me hace mal al alma realmente. Ahí toca tener el criterio, por supuesto, de el buen sentido común católico, de todas aquellas amistades o compañías, no le llamemos amistades, porque una verdadera amistad, amigo, viene justos Y es anime, una palabra con mayúscula, exactamente, amistad, ¿no? custodia el alma, exactamente, bien, viene de allí. Vamos a decir todas aquellas compañías que nos puedan llevar al mal, de las cuales yo me pueda librar. Yo tengo obligación de hacer lo que sea para librarme de ellas. Con educación, con cortesía, evidentemente, no voy a tirarle una patada, porque yo también, en cuanto católico, yo voy a querer la conversión de esa persona.
Yo voy a querer la salvación del alma de esa persona. Aunque me haya hecho mal, pues bueno, también debo tener eh, la buena disposición de perdonarle el mal que me haya podido hacer e incluso rezar por su salvación eterna, por su conversión. Claro. Ahora, mientras me dé una mala influencia, yo tengo que ver cómo apartarme de ella, eso es algo evidente. Ahora, hay ciertas circunstancias en las que a veces no consigo apartarme de verdad. Vamos a decir un ambiente de trabajo. Yo necesito Mm, estar en ese ambiente de trabajo y voy a estar sí o sí en contacto con personas que yo sé que tarde o temprano salen con alguna porquería, con alguna cosa indecente, con alguna cosa fuera de la ley de Dios. Puedo convivir con personas, compañeros de trabajo, más que lo que convivo con mi familia, 8 horas diarias. Y entonces, Más que Claro. ¿cómo Y hacemos, don Gerardo? entonces, ¿qué pasa? Y ahí estamos en una especie de jaque. Y aquí ¿cómo hacemos? En ese tipo de circunstancias conviene y consuela mucho recordar que hay una frase latina que la traducción es, Dios que pone el peso, pone por debajo la mano. En ese tipo de circunstancias en las que yo no me puse voluntariamente, porque yo no busqué ese trabajo para colocarme en ocasión próxima de pecado. Yo tengo que buscar ese Claro. trabajo porque sé que tengo que sustentar a mi familia, yo sé que debo llevar el pan de cada día, yo sé que debo cumplir con mi deber. Es decir, yo tengo una obligación más allá, eh, seria, con la cual yo debo cumplir. Las circunstancias yo no las escogí. Es decir, bajo cierto punto de vista, como que Dios permitió que al final esas circunstancias me acabaran rodeando. Si yo tengo como escaparme de eso, yo tengo que colocar todos los medios para conseguirlo. Pero si realmente me es imposible, ahí entonces debo recordar con toda claridad que nunca la tentación va a ser mayor que lo que nuestras fuerzas pueden cargar. Es decir, traduciéndolo mejor, Dios nunca va a permitir una tentación superior a lo que nuestras fuerzas consigan soportar. Y si Dios permitió que yo ya hice de todo por rodearme de gente buena, yo ya hice de todo por adaptarme, digamos, yo sé que voy a tener que tratar con tales personas, pero bueno, trato por cuestión de trabajo, pero no es que los voy a tomar ni les voy a dar mi confianza y mi amistad como se lo daré a una persona recta. Eso sí, que quede claro, evidentemente. El hecho de que tengo que tratar con una persona en cuestión de negocios no quiere decir que les tengo mi confianza en cuanto a el cuidado de mi alma y mi vida espiritual, el que sea, eso es muy diferente. Pero si me toca tratar con ella, yo coloco mis barreras de respeto, ella sabe hasta dónde puede llegar, yo sé hasta dónde llego con ella, trato respetuoso, pero de aquí no nos pasamos. Y yo tengo que saber cercar mi alma, con la ayuda de Dios, evidentemente, para, en medio de esas circunstancias, vivir como, decía nuestro Señor, como cordero en medio de lobos, sabiendo atacar también como un león cuando sea necesario, defender mis principios cuando sea necesario, mostrar la firmeza de un verdadero católico cuando sea necesario. Porque si yo me dejo comer también por ese entorno que muchas veces me rodea, ahí sí que me van a comer vivo. Es decir, va a ser necesario una fortaleza espiritual mayor y por tanto un recurso a la gracia mayor, tal como decía el doctor Saúl, que sin la gracia de Dios es imposible no subsistir en ese tipo de Cuidado circunstancias. con el entorno, decía don Gerardo, porque claro, don Gerardo ya presupone que yo estoy prevenido contra el entorno, pero no necesariamente los buenos están prevenidos contra malos entornos. El bueno normalmente tiende a tener buen corazón y el buen corazón quiere a los otros y quiere buen relacionamiento con los otros. Y resulta que yo soy un tipo que soy fiel a la mujer, que soy un tipo trabajador, que tengo mis hijos y que tengo una cara limpia y que tengo costumbres limpias. Y resulta que el compañero de trabajo no, es un tipo que se vanagloria, que tiene una dama cada semana, de que es un tipo ladrón, que es un tipo muy vivo. Oiga, no se engañe. Y a veces, porque ese es el mundo, el que está prestigiado es el vagabundo y no el tipo recto que lucha por llevar una vida cristiana, ¿no? ¿Cómo mira normalmente el vagabundo al tipo recto? Con desprecio, un desprecio malo, ¿cierto? Y si el bueno es bobo y termina entrando en ese juego, te miras mirando al vagabundo. Primero por las cosas interesantes que él tiene, verdaderas, un carácter, astucia, y después en las cosas malas. Y el que era bueno se puede terminar volviendo un vagabundo. Entonces, lo primero es sí estar prevenido, saber que esto es una guerra. Aquí hay lobos y ovejas.
Y la oveja tiene que ser león y serpiente. Y el lobo a veces es una gallina cuando se le enfrenta. ¿Cierto? Todo dentro de las normas de la cortesía, el respeto. ¿Por qué? Porque eso se estudia en psicología, don Gustavo. La familiaridad crea similitudes. Eso, por ejemplo, los medios de comunicación. Resulta que la señora reza el rosario, asiste al grupo de oración, misa, escucha el sermón y dice voy a ser buena, pero le encantan las novelas de la noche, la soap opera. ¿Por qué? Porque la actriz es muy linda, porque los escenarios que muestran son muy interesantes y es una cosa tenaz. El actor empieza a vivir dentro de mi mundo, dentro de mi familia, dentro de mi cabeza, dentro de mi familiaridad. Me atrajo por lados, entre comillas, buenos que pueda tener el actor de la novela. ¿Cuál? Una apariencia buena, una buena capacidad, posturas hasta conservadoras interesantes, pero eso que tiene el otro lado. Una persona que sufre, ¿no? Porque muchas No, veces un tipo sufre sufrido, o también, sea, ¿no? un guionista de televisión sabe cómo atraer a su público, ¿cierto? Pero resulta que el paquete viene completo. Entonces ese actor que representa ese papel, que tiene esos lados supuestamente buenos, también es una muchacha que es medio casquivana, no sé si se entiende ese término, creo que no, es una mujer medio de mala conducta, ¿cierto? Es una mujer superficial, es una mujer de religión nada, que vive para el placer. Cuidado, señora, que ve las soap óperas, que ve la novela, le va entrando ese tipo humano. Y cuando usted se da cuenta, a los 2, 5 años, usted ya tiene más los criterios de ahí que los criterios de un buen sermón. Entonces sí hay que escoger las amistades, hay que filtrar, hay que saber qué es lo que yo quiero de mi vida y en función de eso escoger mis amistades buenas y saber que estamos en una lucha y en esa lucha pues recordar la gracia, la gracia. Eso aquí es lucha. Y qué momento bueno aquí para hablar sobre Nuestra Señora, porque Monseñor John Cla nos dice que es exactamente en la Santísima Virgen que vamos a encontrar las fuerzas para cambiar. Entonces, ¿cómo podemos conectar esa parte que el doctor Saúl decía sobre los malos ejemplos que se meten también, ¿no? Que tan subrepticiamente o a veces abiertamente ganan espacio en nuestra mentalidad? Entonces, ¿cómo hacer, cómo pedirle a Nuestra Señora, ¿no? Para cambiar cuando no tenemos fuerzas para hacerlo. De hecho, gracias a Dios que nosotros como católicos podemos decir que tenemos una madre como la Santísima Virgen, porque cuando no hay más esperanza, ella es nuestra salvación, ella es nuestra puerta de salida, ella es nuestro puerto de salvación. Es decir, en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra religión, diríamos, en otros tiempos, incluso en el Antiguo Testamento, recordaremos el momento en que Moisés dudó, golpeó 2 veces en la roca y por eso Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Decía el doctor Plinio, es porque en esa época todavía no estaba Nuestra Señora, para poder interceder por él y conseguir el perdón y una segunda oportunidad o lo que sea de parte de Dios. Pero nosotros sí lo tenemos. Y en esa circunstancia, por peores que puedan ser las personas que nos rodean, por muy hundido que yo pueda estar en un pecado, por muchas veces que yo haya intentado salir y me he resbalado y pegado en la cabeza y descalabrado porque realmente vi que no puedo, ya hice de todo, recé, fui a misa, me confesé, ya hasta me da pena llegar con el sacerdote, con mi examen de conciencia que más parecen planas que otra cosa, mi hojita ya toda amarilla, ya tengo recelo de qué es lo que me va a decir este hombre o esta mujer ya viene otra vez con lo mismo. Está bien, en ese tipo de circunstancias, recordar que está la Santísima Virgen, que como buena madre no se cansa de perdonar, no se cansa de limpiarnos, no se cansa de levantarnos, no se cansa de curarnos, y que no hay miseria, por muy repugnante que sea, que ella no sea capaz de curar en nuestras almas. Es decir, hay una cosa muy bonita que decía el doctor Plinio, que nuestros abismos del alma lo único que hacen es atraer una luz más profunda de María Santísima hacia nosotros. Es decir, nuestra mayor miseria es correspondida simplemente por una mayor misericordia de la Santísima Virgen. Y esa debe ser la tranquilidad, la serenidad y la alegría que debe reinar en el alma de cualquier católico. No hay miseria que ella no cure. Por muy empedernido que esté en el pecado, y esto lo decía San Luis Griñón en El secreto admirable del Rosario, puede ser que ya tengas un pie en el infierno, puede ser el hereje más obstinado, eh, hombre, lo que sea. Si tú confías en la Santísima Virgen, puedes estar seguro de tu salvación eterna,
Si rezas el rosario, y ahí nos toca evidentemente echar mano de todos los recursos que tenemos. En cuanto al rezo del rosario, no aflojar nuestros sacramentos, nuestra vida de piedad realmente. No nos preocupemos que tarde o temprano, si nosotros de verdad lo pedimos y de verdad lo deseamos, la Santísima Virgen nos acaba atendiendo. E incluso, bueno, el mismo Monseñor Juan recuerda aquí esa linda oración del Memorare, que nos lleva a no desconfiar en ninguna circunstancia, por peor que pueda ser en la que nos encontremos. Claro, 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 claro. Y aquí el propio Monseñor Don Claro nos da una oración inclusive. Miren qué linda que es. Dice, oh Madre, ten misericordia de nosotros. Alcánzanos la gracia de tener en el corazón la alegría de practicar la ley de Dios en su integridad. Y qué oración corta, ¿no? Pequeñita, pero y que sin embargo la podemos incorporar a nuestro menú diario de oraciones, ¿eh? Porque es realmente ahí donde la gracia nos va a ayudar y donde vamos a encontrar la fuerza que necesitamos. Pasamos a la segunda parte del programa. Vamos a un corte con el padre Ignacio Montojo, que nos va a hablar sobre la plataforma de los heraldos, y enseguida retornamos con la segunda parte del programa. Y aquí entra una pregunta más difícil, me parece, de contestar. Practicar, dar el buen ejemplo, ¿es obligación o es algo que simplemente es una cosa optativa? Enseguida volvemos. ¿Usted conoce algún club, alguna institución, alguna empresa que consigue armonizar personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los temperamentos, edades, opiniones, y todas ellas viven juntas y armónicas con un mismo ideal? Esa institución es la institución a la cual usted pertenece, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como en un cuerpo hay diversos miembros con las funciones más diferentes posibles: el corazón, las manos, los ojos, los pies. Miembros enteramente diferentes, pero que todos actúan con una misma finalidad. Así también es la Iglesia Católica. Como todos esos miembros del cuerpo humano son armonizados por el alma, la Santa Iglesia Católica armoniza todos los pueblos, todas las diferencias del género humano, con un alma que se llama Espíritu Santo. Esa es la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Usted, que es un hispano católico que vive en Estados Unidos, puede participar en esa familia manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, su modo de ser y perteneciendo a la misma familia a la cual pertenece un anglosajón de temperamento tan diferente, a la cual pertenecen tantos orientales, tantos europeos que vinieron a este país de brazos abiertos. Esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la cual tenemos de forma inmerecida la gracia de pertenecer desde el día de nuestro bautismo. El día en que, concluido el curso de nuestra vida, nos encontremos con el Divino Juez, nuestro Señor Jesucristo, para decidir cuál será nuestro destino eterno, para ser evaluado cómo fue nuestro tiempo de prueba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos preguntará: ¿qué hiciste de esa inmensa gracia que te concedí de pertenecer a la Iglesia Católica? Ella te proporcionó todos los medios para enfrentar las luchas de esta vida y sobre todo para adquirir méritos con vistas a la eternidad. Ella era el verdadero camino para cumplir tu finalidad, que era la de dar gloria a Dios y de esta forma salvar tu alma. ¿Qué hiciste de esta inmensa gracia? Fuiste un buen católico, cumpliste los mandamientos, amaste a tus hermanos en función del amor a mí, que soy el Dios verdadero. Esas serán las preguntas que nos hará nuestro Señor Jesucristo.
Preparémonos para poderle responder. Como el apóstol San Pablo, combatí el buen combate, corrí mi carrera, guardé la fe. Dame ahora el premio de tu gloria. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, que es la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección recordamos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. El evangelio que estamos comentando de hoy se aplica muy bien hacia una temática que es el escándalo. Y el escándalo, cuando causamos escándalo a personas, y de ahí se desprende una pregunta muy fina, y es que, bueno, ¿estamos en la obligación permanente de dar buen ejemplo o es una cosa que puede ser opcional, que puede ser optativa? Cuando podemos y cuando no podemos dar buen ejemplo estamos dispensados. Entonces, doctor Saúl, queríamos abordar ese tema y aplicarlo un poquitito para la vida espiritual de nuestra audiencia, para que tenga lecciones, por así decir, para aplicar a la vida diaria, que es en el fondo, ¿no?, lo que hace de este programa no, una cosa útil y deseable para nuestra audiencia. Don Gustavo, pues evidente que lo que nosotros hacemos, para bien o para mal, no se queda solo en nosotros, ¿no? Inclusive eso desde la psicología se ha estudiado mucho. La facilidad con que, por ejemplo, se expanden las emociones es impresionante. Independiente del fondo de las emociones. Pongo un ejemplo. Imagínense que yo le digo a don Gustavo, oiga, don Gustavo, mataron 2 niños allí en la esquina de mi casa. Mire cómo se lo estoy diciendo, con una expresión emocional adecuada al hecho. Muerte, 2 niños, una expresión de tristeza. Pero imagínense que yo le dijera a don Gustavo, oiga, don Gustavo, impresionante, qué cosa tan impresionante. Mataron 2 niños. ¡Ah! Ahí hay un mensaje contradictorio, porque Claro. mi lenguaje no verbal está alegre y estoy contando algo que es un crimen. Pero es impresionante cómo se propaga la emoción, que don Gustavo tiene que hacer un esfuerzo para no compartir la alegría con la que yo estoy contando un hecho siniestro. ¿Qué es lo que estoy intentando ejemplificar? Es esa comunicación que hay entre los seres humanos, que es impresionante, ¿no? Yo estoy haciendo algo que es bueno y eso se refleja en mi forma de ser, y eso se comunica, el ejemplo se comunica. Estoy haciendo algo malo, lo muestro en mi forma de ser, lo muestro en mis actitudes, lo muestro con mis palabras y sobre todo con los hechos, eso se comunica, el ejemplo se comunica. Entonces, el pecado tiene repercusión social, la virtud tiene repercusión social. Y eso es lo que se llama el pecado de escándalo, la repercusión en los otros, sobre todo en las almas frágiles, de las cosas malas que ellos me ven hacer. Y eso es terrible, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Entonces casi que nos vemos obligados a volver a la primera parte, cómo ser buenos, para que inclusive Dios no nos endilgue la repercusión en los otros de los pecados propios. Es un tema que a mí me pone a temblar, don Gustavo. Claro, porque aquí Monseñor habla sobre el escándalo de los inocentes y la propia conciencia, él dice, ¿no? Y a las tantas, claro, es una temática impresionante desde ese punto de vista, porque muchas veces hay gente que nos ve todo el tiempo y les estamos dando un mensaje. Si el mensaje es malo, el día de nuestro juzgamiento no van a estar apuntando, ¿no? Y va a haber gente que no conocemos, y dice, pero si yo nunca he tenido contacto con esta persona, y esa persona que de lejos nos vio, de repente Pero haciendo esto que si tú, una cosa que no era, y va a decir, mire, por el ejemplo de esa persona, yo ahora estoy donde estoy, o estoy siendo juzgado mal porque seguí ese ejemplo que usted me dio, ¿no? Y también funciona para el otro lado, ¿no, doctor Saúl? Imagínese usted que no nos dimos cuenta, vamos a decir por materia de humildad, no nos dimos cuenta, hicimos una cosa buena, y alguien de repente estamos en nuestro juicio y alguien dice, momento, pero yo vi esta persona rezando un día y recibí una gracia y es por eso ahora, ¿no? O sea, las cosas buenas que hacemos también tienen repercusión. Y así como se escandaliza y se lleva al pecado, también si se practica una buena virtud, un acto bueno. Por ejemplo, una cosa muy interesante que a nuestros oyentes les puede interesar. Estamos en el bus, estamos en el carro, pasamos por una iglesia. El hecho de hacer una señal de la cruz, pasando frente a una iglesia, no es solamente un testimonio, sino que cuántas personas que nos ven, ¿no? Y eso tiene una acción muy profunda, porque quien está en pecado, por ejemplo, puede recordar la virtud. Quien está llevando una vida dura
viendo que a otra persona hace la señal de la cruz al pasar frente a una iglesia, se puede sentir bien. Entonces son ese buen ejemplo que a veces no es necesario demostrarlo a través de una virtud heroica, pero que son las pequeñas cosas que nos hacen llegar a los otros también, ¿no? Mire, tan tenaz, le voy a contar una anécdota que me contó un personaje importante aquí en mi país, Colombia. Había un tipo, a ver, tengo que diluir un poco los detalles para que no se identifiquen los Vamos a personajes. poner aquí en letritas pequeñas en el programa cualquier conexión con la vida Cualquier real. es casualidad. Resulta que este es un tipo que en su época lo sigue siendo, es un alto personaje público. Y rezaba el rosario. No para que lo vieran, sino porque rezaba el rosario. Y un día, un periodista muy importante aquí en mi país, ¿cierto? Lo vio rezando el rosario. Un periodista que era todo lo contrario, o en buena medida contrario a su posición ideológica, ¿cierto? Favorable del aborto, no sé cuánto dijo. Y esta otra persona se postuló para un cargo público, el que rezaba el rosario se postuló para un cargo público. Y un día recibió la llamada de este periodista, que es lo contrario, y le digo, oiga, venga, visíteme aquí. Ir a peregrinar donde este periodista era chic, era estaba de moda en Colombia, ¿cierto? El tipo que lo invitaban a ir a ese lugar se debía sentir honrado. Pero como este conocido mío estaba en campaña para un cargo público, pues dijo, vamos allá a ver qué es lo que me va a decir. Me invitó, imagino que no me va a dar veneno, que me va a tratar bien. Y efectivamente lo trató muy bien. Pero el punto de la moraleja es el siguiente. Le dije, mire, yo a usted lo voy a apoyar. El otro se quedó sorprendido. Es lo contrario mío. Lo voy a apoyar en su aspiración pública. Sí, y eso, dijo, porque usted es un tipo coherente. Porque usted es un tipo que dice lo que piensa y hace lo que dice. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió de usted? No fueron sus discursos, sus polémicas, no, sino que una vez, estando usted en un sitio donde nadie lo veía, usted sacó el rosario y se puso a rezar. Yo dije, ese es un tipo coherente. El tipo creyó que estaba rezando el rosario solito en una esquina, en un no sé qué, y resulta que estaba conquistando uno de los líderes de opinión de Colombia, no solo para su campaña política, sino de pronto lo hizo bien y para sus aspiraciones políticas. Es simplemente un ejemplo de muchísimos que podríamos dar de lo que acá habíamos usado. Y la conciencia, doctor Saúl, porque también la conciencia nos habla, ¿no es cierto? Es una Ay, la conciencia. voz. ¿Cuántas veces uno querría ahogar la conciencia con la almohada? Y resulta que la conciencia lo mira y le dice, yo soy inmortal. Porque Pero, soy la voz doctor Saúl, ¿y si de Dios. aprovechásemos, y si supiésemos aprovechar la conciencia? ¿Cómo hacer eso? Claro, claro. Nosotros no debemos pelear con la conciencia porque primero no la vamos a poder matar. Porque Dios, la conciencia es una misericordia de Dios que nos habla en el corazón. Y Dios es inmortal. Tenemos que tener la conciencia de amiga, ¿no? Yo creo que entra lo que conversábamos con don Gerardo antes y es, la conciencia a veces me acoge, me afaga, como se dice en español, me consiente. Oye, qué bueno eso que usted hizo. Pero con frecuencia, y es lo que más recordamos, la conciencia nos pincha y me dice, ¿y usted por qué hizo eso? Entonces, uno puede ponerse a pelear con la conciencia inútilmente. Si no, no la quiero oír. Pero como la conciencia es misericordiosa y nos quiere llevar a la virtud, me dice, oiga, sí, quiero volverle a decir eso que usted hizo está mal. Entonces tenemos que tenerla de amiga, no para que no nos hable, sino para que la conciencia nos dice algo y nosotros decimos, oiga, sí, tú eres mi amiga y yo sé que yo puedo ser bueno. ¿Cómo? Volviendo a la primera parte de este programa, y es accediendo a la gracia, escogiendo amistades, buscando la virtud, la amistad con la medianera universal de todas las gracias que tiene nuestra fidelidad. Sí, no, la conciencia es, gracias a Dios tenemos conciencia, Gustavo. Si no, estaríamos en malos pasos, muy probablemente, ¿no? Pero qué bueno sería saber aprovechar mejor la conciencia, ¿no? Porque imagínese, doctor Saúl, si nosotros consiguiésemos descubrir la belleza de decir, cuando uno hace un examen de conciencia, decir, uy, menos mal, en ese aspecto por lo menos, ¿no? Tengo esa paz de haber procedido bien. Y si esa paz de haber procedido bien se traduce en una actitud habitual, ¿no? Entonces la conciencia se transforma en un gran alivio, se transforma en un apoyo para nosotros. Estábamos hablando en la primera parte del programa de
de las buenas felicidades, las reales felicidades, ¿no? Entonces, don Gustavo acaba de poner un ejemplo primordial. ¿Cómo es que dice el proverbio francés, don Gustavo? No hay mejor almohada que una Ah. conciencia tranquila. La mejor almohada, ese es el mejor spa, ¿no? Hoy en día, esta época del culto al cuerpo. No hay mejor relax, periodo de descanso. No hay mejor paz, no hay mejor sensación interna de alegría interna que una conciencia tranquila. Entonces, cuando la conciencia no está tranquila, tampoco peleemos con ella. No la vamos a coger solo cuando nos habla cosas lindas de que cumplimos nuestro deber, ¿no? Cuando nos dice usted no cumplió con su deber, oiga, es esa que ya le ha dado paz, entonces téngala en ese régimen y dele paz a la conciencia. ¿Cómo? Buscando practicar la virtud, buscando volver a los buenos caminos. Eso que dice, porque ese tema de la buena felicidad, la real felicidad, me parece que es fundamental irlo profundizando, explorando y ampliando, Gustavo. Claro, porque también para volver a ese tema hay una gran diferencia, ¿no? Y estábamos, por ejemplo, esta semana trabajando con un grupo aquí porque están haciendo la confirmación. Y en una de las meditaciones de la confirmación está muy interesante porque el texto que están usando habla sobre eso, habla de un lado sobre el placer y de otro lado sobre la felicidad. Y Es la sociedad correcto. moderna nos da una mentira, nos dice, bueno, Mentirosa. placer y felicidad es lo mismo. Y resulta que hay una separación brutal, ¿no? Porque el placer, cuando la fuente de placer deja de estar presente, entonces el placer es insostenible, ¿no? Caso concreto, vamos a decir a alguien que le guste comer demasiado, ¿no? El momento que paró de comer, el placer cesa, porque no se sostiene por sí solo. Necesita una fuente que lo mantenga, ¿no? Y es un poco el tema filosófico, pero es muy Y interesante. además, don Gustavo, y además, vaya usted y coma esa comida todos los días a ver si usted va a sentir el mismo placer que sintió la primera vez, ¿no? El placer se desgasta. El mero placer se desgasta. Eso es mentira. No, que felicidades si yo tuviera una super chalet suizo en el lago de Cuomo. A la semana ya se aburrió del paisaje. O no, yo poder vivir en Cartagena de Indias. A la semana ya se aburrió porque el placer se desgasta, el mero placer material se desgasta. O sea, la felicidad está en otras cosas. Y ahí está el tema de la felicidad, ¿no? Porque la felicidad se sostiene por sí propia sin tener que depender del placer, ¿no? Entonces, en el caso concreto del ejemplo que da este texto, que es muy interesante, dice, bueno, imagínese usted, ¿no? Usted va a correr 5 kilómetros, ¿no? Y usted corre 5 kilómetros 3 veces por semana, ¿no? Y está esa mañana que, ¿no? El otro sol decía en la otra parte, ¿no? Bueno, yo no, hoy llueve, estoy cansado, es muy temprano, el sol no salió todavía, es oscuro afuera, pero no, mis hábitos dicen que voy a tener que correr los 5 kilómetros. Cosa curiosa, correr 5 kilómetros no da placer, pero da felicidad, porque al término de ella uno se siente bien, ¿no? Entonces, ese aspecto felicidad y al mismo tiempo placer es una cosa que no, el placer y felicidad no están en lo mismo, pero que están muy relacionados con la conciencia, doctor Saúl, ¿no? Pues sí, claro. Digamos, es un tema sutil, ¿no? Muy Porque sutil. nadie va a decir que comer en un buen restaurante es malo. No, eso es de No, locos. no, no es pecado, tal sería. ¿Cierto? No, no solamente no es pecado, sino que entonces como vivir comiendo comidas ricas puede desgastarse, entonces no voy a restaurantes. No, tampoco. Usted puede darse un gusto de eso, etcétera. Entonces, volvemos al asunto. Es un tema sutil. Yo creo que para seguir profundizando en él, el problema es que el mundo nos presenta un placer sin sufrimiento. Al excluir el sufrimiento, que en sí mismo causa displacer, en el fondo está excluyendo la felicidad, porque hemos colocado ejemplos de cómo el sufrimiento bien aceptado, bien llevado, termina causando inclusive placer, sinónimo de felicidad, ¿no? Entonces yo creo que primera prevención que tenemos que tener contra los mensajes del mundo, esa exclusión del sufrimiento. No, una visión católica, cristiana de la felicidad incluye el sacrificio, sinónimo del sufrimiento, que en el lenguaje cristiano podríamos llamar de cruz. Una cruz bien cargada, bien llevada, con la gracia de Dios, porque nos reconocemos débiles, nos causa placer, llamémoslo mejor felicidad, nos causa deleite espiritual, llamemos felicidad muy profunda, muy profundo. Entonces, mentira. Cuando a mí me muestran un cartel de publicidad que es un tipo tirado en una playa con una cerveza en la mano, mirando el mar y quién sabe qué otras cosas haciendo, y decía, ¿eso es felicidad? Y creo que hay una marca famosísima de cervezas, no voy a decir qué más, que dice exactamente eso. Eso es mentira, mentira, porque usted se va a una isla del Caribe con
10 canastas de cerveza, sin ninguna preocupación, a la semana ya está aburrido, está cansado. Pues ya conoce todo el paisaje, ya vio todos los atardeceres, ya se tomó todas las cervezas y ¿qué más? Porque el hombre tiene sed de infinito. Y como que esa sed de infinito se sacia más en el esfuerzo, en el sacrificio. Evidentemente, también está la contemplación y la degustación de las cosas maravillosas que Dios nos dio en la creación. Pero entonces es otro tema muy grande, que es un tema muy del carisma de los hermanos del Evangelio. ¿Cómo es una buena degustación? Que percibe no solamente el placer físico, sino la huella de Dios en las cosas bellas y deleitables de esta existencia. Es otro mundo en el que los heraldos tienen mucho que enseñarle al mundo, porque los heraldos son maestros, el carisma de los heraldos son maestros en degustar bien las cosas buenas de este mundo, sin renunciar a la cruz, sin renunciar al sacrificio, sin Doctor renunciar al Saúl, heroísmo. en esta semana que Gaudium Press, la semana pasada inclusive sobre el Congreso Eucarístico, ¿no? Es un tema que se ata muy bien con esto que estamos conversando, porque el cardenal Erdó, ¿no? Que es el primado de Hungría, él decía, bueno, ¿y cuáles serán las actividades que habrá en el Congreso Eucarístico? Y él decía, vamos a arrodillarnos y en silencio vamos a adorar al Señor en la Eucaristía. Entonces alguien no esperaría, bueno, va a haber una gran extensión de actividades, va a haber una gran... Y el cardenal dice, no, vamos a arrodillarnos en silencio a adorar a nuestro Señor. Entonces... Me gusta el cardenal Erdó, Gustavo, me gusta. En función del futuro, no digamos más, me gusta el cardenal Erdó. Pero, doctor Saúl, dejemos de lado el editor de Gaudium Press La política. y vamos al caso. No, don Entonces, Gustavo hablaba del cardenal ¿cómo? Erdó. Sí, Don Gustavo hablaba del cardenal Erdó. Entonces uno se imagina, arrodillado enfrente del Santísimo Sacramento. Claro, uno como católico ya lo ha sentido sensiblemente, hay una comunicación mística, sobrenatural. Ahora yo me imaginaba, mientras Gustavo decía eso, yo imaginaba un noble romano, un emperador romano, coma uva, trague vino, en un super diván, abanicado, rodeado de inciensos, se hastía, llama a su siervo para que con la pluma lo haga trasbocar, vomitar, una cosa asquerosa, pero que ocurría, y siga comiendo. ¿Quién es más feliz de esos dos? Sin duda alguna, el que está arrodillado frente al Santísimo Sacramento. El otro tiene todo y no es feliz. Está hastiado. Llega un momento en que el placer físico lo hastía. Ah, entonces usted está diciendo que las uvas son malas. No, la cuestión es mucho más sutil. y ahí, doctor Saúl, entonces, para los que no somos el cardenal Erdó, pero tampoco somos un emperador romano, pero tampoco somos parte de la audiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para adorar al Santísimo Sacramento mejor? ¿Cómo hacemos para ganar ese hábito de la buena conciencia que forzosamente está conectada con el Santísimo Sacramento? Lo que pasa es que, pues, don Gustavo, la adoración al Santísimo implica una serie de concepciones cristianas que son cristianas, ¿cierto? Saber que ahí está nuestro Señor, saber que Él ejerce de una manera especial, diferente a la presencia que Él tiene en todo el universo, es la presencia especial en el Santísimo Sacramento del altar, es saber que estar enfrente de esa presencia nos trae un beneficio espiritual, es recordar que ya hemos sentido ese beneficio espiritual e inclusive esa delectación hasta física de esta relación espiritual con el Santísimo Sacramento, ¿cierto? Entonces, sí, llenarnos de razones y pedirle a la Virgen, si está dentro de los planes de ella, que nos haga sentir esa delectación inclusive sensible, porque el ser humano no es mera razón, es sensibilidad también, ¿cierto? Entonces, sí, pedir eso. Si de pronto ya lo sabemos, los muchos beneficios que nos da la adoración al Santísimo, pues es pedirle a la Virgen que nos sostenga en esos beneficios, aunque a veces no tengamos esas consolaciones sensibles, ¿cierto? Y a la hora de degustar las cosas del mundo que podemos legítimamente degustar, pues tener presente que todo en el fondo es obra de Dios, trae la huella de Dios, y que lo ideal para hacer una degustación espiritual de las cosas deleitables del orden del universo es trascender, es ver que detrás de esa comida, detrás de ese paisaje, detrás de ese rostro, detrás de ese pajarito, eso que me llamó la atención no es sino un reflejo de Dios. Entonces, pedirle también a la Virgen, porque todo aquí es gracia, todo es con Nuestra Señora, la Reina de la Gracia. Todo es gracia, nada. Todo es gracia, y más para las generaciones nuevas que son una desgracia, ¿cierto? Entonces, pedirle a la Virgen que nos haga trascender a través del orden del universo hacia Dios nuestro Señor. Y que también nos dé amor a la cruz, que al sacrificio, porque esta vida es una cruz. Quien no acepte eso, sufre más. Y que nos dé las fuerzas espirituales de las devociones. O sea, en el fondo todo es con aquella que tiene don Gustavo ahí al lado. Que mire lo que ella tiene. Tiene un corazón hermosísimo, llameante,
Doctor Plinio decía que ya era una mujer apasionada, claro, con unas mujeres, Monseñor también, con unas pasiones en orden, ¿no? Pero mire lo que tiene al lado de ese corazón, las espinas, para que no nos olvidemos que esto es una cruz. Entonces, nada mejor para nuestra audiencia querida que reunirse a los pies de Nuestra Señora con el rosario, que adorar al Santísimo Sacramento, y es ahí donde realmente entonces vamos a encontrar las fuerzas para practicar la virtud y al mismo tiempo las fuerzas para tener esa buena conciencia que tanto necesitamos y que se trata no solo de evitar el escándalo, sino de dar el ejemplo bueno permanentemente. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.